Bueno, entonces continuando con la temática que habíamos empezado, nosotros mirábamos en la clase anterior, que existen varios tipos de mecanismos, ¿cierto? Y dentro de los mecanismos más populares están los mecanismos de 4 y 6 barras, que los vamos a mirar en esta clase. ¿Listo? Bueno, entonces, sin más preámbulo, vamos a continuar. Entonces, miren aquí, tenemos una representación muy básica de un mecanismo de 4 barras, ¿cierto? De hecho, si ustedes se acuerdan, en los problemas que resolvimos ahorita, por ejemplo, en el problema del gato para elevar el camión, ese mecanismo era un mecanismo de 4 barras, ¿cierto? Tenía 4 elementos. Ese es un ejemplo de un mecanismo de 4 barras y vamos a mirar a otros ejemplos. Entonces, normalmente en un mecanismo de 4 barras, pues tiene que haber cuatro eslabones, ¿cierto? Un eslabón normalmente es el eslabón fijo, ¿cierto? Hay otro eslabón que normalmente es el eslabón por donde entra el movimiento, o sea, es el eslabón eh, que lo mueve los actuadores o el motor, ¿cierto? Y hay un eslabón de salida que es por donde sale el movimiento. Y el eslabón que une el eslabón de entrada con el eslabón de salida se le llama el acoplador. Ese es el mecanismo de 4 barras. ¿Por qué es tan importante o por qué se le dedica pues un poquito más de tiempo para mirarlo? Porque es un mecanismo bastante útil, muy versátil y es la primera opción para el diseño. Recuerden que pues cuando nosotros resolvemos cualquier problema y específicamente un problema de mecanismos, pues uno siempre trata de buscar lo más sencillo, ¿no? No empieza por lo más complicado, sino que empezamos por lo más sencillo. Si un mecanismo de 4 barras puede satisfacer las demandas de nuestro diseño, entonces es la mejor opción por su sencillez. Normalmente cuando se utilizan mecanismos de 4 barras, pues tenemos varios casos, en algunos casos lo que simplemente queremos obtener acá es en la salida algún movimiento específico, ¿cierto? Entonces, en ese caso decimos que deseamos resolver el problema con un generador de funciones, porque necesitamos acá a la salida un movimiento específico. En algunos otros casos deseamos obtener una trayectoria de un punto que siga una curva, por ejemplo. En ese caso estamos hablando de generador de trayectorias, ¿cierto? Normalmente esas trayectorias se las genera con el acoplador, ¿cierto? Aquí como esta que se muestra aquí. Y hay casos también de diseño donde todo es importante, tanto la salida como generar una trayectoria. Entonces, ese, digamos que es un caso de generación de movimiento, porque todo es importante. Bueno, ejemplos de mecanismos de 4 barras. Miren aquí un ejemplo clásico. Este mecanismo para mover, para limpiar el parabrisas de los vehículos, es un mecanismo de 4 barras, ¿no? Entonces, ¿cómo se compone? Hay un motor, ese motor está girando este elemento aquí, que está rotando completamente, ¿cierto? Este sería el eslabón de entrada. Acá, conectado a la plumilla, está el eslabón de salida y este sería el acoplador. Y pues una representación esquemática de este mecanismo sin tantas complejidades, pues es esta, ¿no? Entonces, bastidor, que sería el chasis del vehículo o la carrocería, este elemento que es la manivela, el acoplador y el eslabón de salida que está unido rígidamente con la plumilla en este caso. Aquí tenemos otro mecanismo de 4 barras también bastante común, ¿cierto? Es el mecanismo de biela-manivela usado en los motores de combustión interna. Entonces, normalmente aquí hay una camisa
¿cierto? Un, un pistón que se mueve sobre esa camisa. ¿Y cómo se genera ese movimiento? Pues a partir de un cigüeñal y una biela. Entonces, el movimiento por donde entra, en este caso, pues si es en un motor de combustión interna, el movimiento entraría por aquí, por el pistón, y saldría por acá, por el cigüeñal, ¿cierto? Si es en un compresor, sería el contrario, entraría por aquí el movimiento y saldría por acá. ¿Sí? Bueno, otro ejemplo, un poco más difícil de visualizar, pero aquí está, cuando eh, usamos nuestra bicicleta, digamos que nuestra pierna con el bastidor de la bicicleta está formando un mecanismo de 4 barras. Entonces aquí estaría eh, el muslo, ¿cierto? Eh, la pierna y este volante, esa manivela del plato, pues formaría otro eslabón. Y toda la estructura formaría este eslabón rígido que está conectando esta articulación con esta articulación, ¿no? Bueno, entonces, como pueden darse cuenta, el mecanismo de 4 barras es bastante, eh, es muy común, ¿cierto? Es muy común. De hecho, eh, volviendo acá, pregunta, ¿este de aquí es de 4 barras o no? Sí, profe. Miren, bastidor, aquí tenemos una barra, otra barra y otra barra. 4 barras, ¿cierto? ¿Este de aquí es de 4 barras o no? Sí, profe, también el También. proyectil cuenta como... Bastidor, esta es otra barra, esta es otra barra y el bloquecito que se desliza es otra barra. Este ya lo analizamos, es un mecanismo de 4 barras. Este de acá, pues, no es de 4 barras, ¿cierto? Pero entonces miren que aquí nomás en este taller ya encontramos varios ejemplos de mecanismos de 4 barras. Bueno, El hombre solo también que estaba ahí, ¿no, profe? ¿qué cosa? El hombre solo, ¿cómo se Ah, llama? el hombre solo, sí, también, me olvidé de nombrarlo. Bueno, entonces, cuando nosotros tenemos un mecanismo de barras articuladas, como los de 4 barras, por ejemplo, aparece un concepto importante y es el de inversión cinemática. ¿Qué significa eso de inversión cinemática? Entonces, es un proceso que se utiliza para generar varios mecanismos a partir de un mecanismo. ¿Cómo se hace? Cambiando la barra bastidor. Herramienta muy útil. Entonces, miren, por ejemplo, en este caso, ¿quién es la barra bastidor? Pues es esta, ¿cierto? Aquí está, hay un ejemplo. Este es el bastidor, este es la manivela, la biela y está el pistón. ¿Qué pasa si a este mismo mecanismo de aquí liberamos esta barra 1 y hacemos que otra de las barras sea el bastidor? Entonces obtenemos otro mecanismo, por ejemplo este. Este es otro, ¿cierto? Donde esta barra, la barra 2, se ha fijado y esta que era el bastidor ahora está libre, entonces se obtiene otro mecanismo, ¿cierto? Acá tenemos otro, en este caso, ¿cuál es la barra fija? Se ha fijado. La cámara o el cilindro. Exactamente, en este caso se fijó el cilindro, lo demás se dejó suelto y se obtiene otro mecanismo. Y acá pues se fijó la biela, ¿no? Esta. Y lo demás se dejó libre, entonces se obtiene otro mecanismo. Entonces miren que este proceso de inversión cinemática es muy importante porque a partir de un mismo mecanismo se pueden obtener otros, ¿no? Entonces miren por ejemplo aquí este video.
esa es la primera inversión, ¿cierto? O la más común, ¿cierto? Veamos, esta es otra inversión. Noten que en esta, lo que está fijo ahora es este elemento verde. Antes estaba fijo, en la primera inversión estaba fijo este elemento, ahora está fijo este. Ahora está fijo, en esta inversión, ahora lo que está fijo es el elemento naranja. Y en esta, lo que está fijo ahora es el pistón. Y esta es la primera inversión, ¿no? Bueno. Entonces, ese proceso es importante porque nos da más versatilidad para usar mecanismos, ¿no? Bueno, otro proceso que es importante también a la hora de obtener mecanismos es lo que se llama las transformaciones cinemáticas. Hay unas reglas que nos permiten también, si seguimos esas reglas, obtener otros mecanismos o obtener unos mecanismos equivalentes al hacer ciertas transformaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primera regla de transformación cinemática es esta. Las juntas revolutas o de revolución de cualquier cadena cinemática se pueden reemplazar por juntas prismáticas sin cambiar los grados de libertad del mecanismo, siempre que por lo menos dos juntas de revolución permanezcan en la cadena cinemática. Entonces, ejemplo de esa regla, ¿dónde está? Aquí la tenemos, miren. Miren que este es un mecanismo de 4 barras, ¿cierto? Cuando este elemento aquí está rotando, este está oscilando. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a esa primera regla de transformación, ¿qué es lo que dice? Que cualquier junta de revolución se puede reemplazar por una prismática sin alterar los grados de libertad del mecanismo, siempre y cuando permanezcan otras dos juntas de revolución dentro de la cadena, ¿cierto? Miren, entonces, precisamente aquí lo que se hizo fue eso, se cambió esta junta de revolución por una prismática. Y el comportamiento del mecanismo y los grados de libertad del mecanismo no fueron alterados, ¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, aquí que se aplicó esa primera regla, ¿no? Tengan en cuenta aquí algo importante. Miren que tener este mecanismo aquí, de esta forma, a veces se lo puede interpretar como tener aquí una barra de longitud infinita que está pivotada acá en el infinito. ¿Por qué es importante hacer ese análisis? Porque a veces, cuando analicemos un mecanismo como este más adelante, vamos a tener que hacer esa suposición, ¿no? Bueno. Entonces estamos en las reglas de transformación. Miramos la primera, vamos con la segunda. Dice, cualquier junta se puede reemplazar por una cualquier junta completa se puede reemplazar por una semijunta, pero esto incrementará el número de grados de libertad en 1. ¿Qué significa eso? Supongamos que tenemos un mecanismo de 4 barras típico, ¿cierto? Aquí articulado, articulado y articulado, ¿cierto? Y esto está pues fijo, es un bastidor. Bueno. ¿Qué dice esa regla de transformación? Que podemos
en este mecanismo podemos cambiar una junta completa por una semijunta. ¿A qué es lo que se refiere aquí? Aquí le llaman a estas juntas, a estas uniones o a estos pares, cuando son de un grado de libertad le llaman junta completa. Cuando son de 2 grados de libertad se le llama semijunta. Entonces lo que está diciendo básicamente es, vean, miren, en este mecanismo podemos reemplazar una junta o un par inferior por un superior, pero eso ocasionará que se incremente en un grado de libertad la cadena cinemática. Es decir, que por ejemplo, digamos, esta la podemos reemplazar por una semijunta o por un grado o por un par así, por ejemplo, digamos. Miren que aquí reemplacé esa junta revoluta por un par alto de 2 grados de libertad, y entonces aquí, mientras aquí tenía G igual a 1, acá voy a tener G igual a 2. Es lo que está diciendo esa segunda regla de transformación. Cuando cambiamos una de estos pares por un par de orden superior, aumentamos los grados de libertad. Listo. Sigamos. La eliminación de un eslabón reducirá el grado de libertad en 1. Eso también, pues, podemos aquí verla fácilmente. Aquí tenemos un mecanismo de 4 barras, ¿cierto? ¿Qué pasa si a este le quitamos un eslabón? Pues lo que ocasionaríamos es que los grados de libertad se reduzcan a 1. Entonces, aquí era n igual a 4, ¿cierto? Le vamos a quitar un eslabón. Y entonces, ¿cuánto va al quitarle un eslabón? En este caso, n igual a 3, pero entonces, ¿qué pasa con los grados de libertad? Pues que esto se disminuye en 1, ¿no? Esa es lo que dice esa regla de transformación. La eliminación de un eslabón reduce los grados de libertad en 1. Vamos con otra. La combinación de las reglas 2 y 3 mantendrá los grados de libertad original sin cambios. O sea que si combinamos esta regla con esta regla, mantenemos los grados de libertad sin cambios. ¿Cómo sería ese proceso? Bueno, vamos a ilustrarlo. Miren que aquí le quitamos un eslabón, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa si quitamos un eslabón y además cambiamos esta par, que era un par de 1 grado de libertad, por un par de 2 grados de libertad? Entonces, ¿qué pasa con los grados de libertad? Se conservan, ¿no? Perdón, aquí me quedó como fue este dibujito. Se conserva. ¿Listo? Veamos otra regla de transformación. Cualquier eslabón ternario o de mayor orden puede
puede ser parcialmente contraído en un eslabón de menor orden mediante la coalición de nodos. Esto creará una junta múltiple, pero no cambiará los grados de libertad del mecanismo. Entonces, vamos a hacer este ejemplo. Vamos a borrar acá. No, hagámoslo acá al lado más bien. Bueno, entonces, ¿a qué es que se refiere esto? Se refiere a lo siguiente. Supongamos que tenemos un mecanismo con un, con un eslabón que no es binario, sino ternario, es lo que está diciendo ahí. Por ejemplo, este. Por ejemplo, este. Y tenemos un mecanismo, bueno, listo. Entonces, por ejemplo, este, ¿cuántos elementos tiene? Bueno, tendría, esto es el bastidor, ¿cierto? Bastidor. O sea que aquí tendría 1, 2, 3, 4, 5 y este de acá 6. 6, ¿cierto? O sea, perdón, n igual a 6. ¿Cuántos pares tiene? Tiene 1. No me falta ponerles aquí los pares. Aquí tiene 1. 1, 2, 3, 4, 5 y acá 6 y este de acá 7, ¿cierto? Aquí hay 1. Entonces, n igual a 6 dijimos. Y F1 igual a 7, creo, ¿cierto? 4, 5, 6 y 7, sí. Entonces, ¿cuántos grados de libertad tiene este? Sería 3 por 5 de una vez, ¿cierto? O sea, 6 menos 1, 5, menos 2 por 7. Un grado, ¿no, profe? O sea, tendría ¿cuánto? Grados de libertad. Por 5, 15 menos 2 por 7, 14, o sea, 1. ¿Cierto? Entonces, vamos a aplicar esa regla de transformación que dice que cualquier eslabón ternario o de mayor orden se puede contraer parcialmente a un eslabón de menor orden mediante la coalición de nodos. Es decir, que por ejemplo, este eslabón es un eslabón ternario, lo vamos a convertir en un eslabón binario. ¿Cómo haríamos eso? ¿Alguna idea? Vamos a convertir ese eslabón ternario en un binario. ¿Y para eso qué hacemos? Ahí lo convertimos, ¿cierto? ¿Sí o no? Este es el elemento 5. Miren que acá, perdón, este es el elemento 3, el 5. Miren que acá este era un eslabón ternario, ahora aquí lo convertimos en un eslabón binario. La pregunta es, ¿cuántos grados de libertad tiene este? De acuerdo a la regla de transformación que acabamos de mirar.
Entonces, tendría los mismos elementos, ¿cierto? ¿Qué pasaría con los F1? ¿Serían iguales o no? Entonces contemos 1, 2, 3. ¿Aquí cuántos habría? Aquí habría 2, ¿cierto? 3, 4, perdón. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí hay 2. 6 y 7 siguen siendo los mismos. Y por lo tanto, los grados de libertad siguen siendo los mismos. Eso es lo que está diciendo esta regla de transformación. Profe, hay una pregunta. Ahí no se tiene en cuenta también que el otro eslabón cambió su tamaño, por así decirlo, ¿no? Sí, lo que hicimos en este proceso fue que este nodo lo contrajimos con este, ¿cierto? Entonces, se hizo una contracción, sin embargo, aquí hay dos pares. ¿Por qué? Porque recordemos que un par es la unión de dos eslabones, ¿cierto? Entonces, la unión de estos dos es un par y la unión de estos dos, por ejemplo, es otro par. Simplemente lo que hicimos fue convertir un eslabón ternario en un binario, pero los grados de libertad se conservan. ¿Listo? Bueno, sigamos. La contracción completa de un eslabón de orden alto equivale a su eliminación. Se creará una junta múltiple y el grado de libertad se reducirá. O sea, ¿qué pasa si ahora hacemos una contracción completa? Es decir, que, por ejemplo, en este eslabón ternario unimos este nodo con este nodo con este nodo. ¿Qué pasará? Sin hacer el ejercicio. ¿Qué creen que ocurra? Ya lo dice la regla, ¿no? La regla de transformación lo dice. Si nosotros coalicionamos, en este caso, todos los nodos, o sea, unimos todos los nodos de un eslabón de orden alto, que en este caso sería hacer lo siguiente. Por ejemplo, este sería el eslabón. Este sería el eslabón 2. Si yo uno este y este, quedaría este aquí. Quedaría este aquí. Esto quedaría anclado. Anclado. ¿Y qué le pasaría a los grados de libertad del mecanismo? Entonces contemos, ¿no? Bastidor. Bastidor. Cinco, ¿cierto? O sea que ahora tenemos, al hacer esa fusión completa de los nodos de ese eslabón ternario, pues lo que hicimos fue eliminarlo. Entonces ya no tenemos 6 eslabones, sino tenemos 5. F1, ¿cuántos habría? 1, 2, 3, 4, ¿cierto? 5, 6, ¿no? ¿Y cuántos grados de libertad tenemos ahora? 3 por 5 menos 1, menos 0. Menos 2 por 6, ¿no? O sea, 0. Entonces, aquí está esa regla de transformación. Si hacemos una contracción completa de un eslabón de alto orden, equivale a eliminarlo, se crea una junta múltiple y se reduce los grados de libertad. Entonces, en este caso se puede ver claramente que aquí
al hacer esa contracción completa, desapareció un eslabón y disminuyó los grados de libertad, ¿no? ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, entonces guardemos esto como ejemplo. Entonces miren que tanto las inversiones como la aplicación de las transformaciones cinemáticas son procedimientos que permiten a partir de un mismo mecanismo obtener otros, ¿no? Y eso nos da una gran versatilidad para poder crear soluciones a partir de una misma solución. ¿Listo? Bueno, este ejemplo ya se los mostré. Entonces, normalmente cuando tenemos un mecanismo de 4 barras, ¿cierto? Hay una condición que es que la investigó este investigador Grashot y determinó unas reglas, ¿no? De hecho, determinó una condición. Entonces, esa condición que él determinó es una relación simple que describe el comportamiento de las inversiones cinemáticas de un mecanismo de 4 barras. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con ese análisis que hizo este señor Grashot? Él tomó un mecanismo de 4 barras y dijo lo siguiente, miren, en todos los mecanismos de 4 barras, pues las longitudes no son iguales, ¿cierto? O al menos 3 longitudes son diferentes, ¿cierto? Entonces, miren, él lo que dijo fue lo siguiente, miren, debe haber un eslabón que sea el más corto, lo llamó S, debe haber un eslabón que sea el más largo, lo llamó L, y a los otros dos eslabones los llamó P y Q, perdón, a las longitudes, ¿no? Y entonces él llegó a deducir esta relación aquí. Si S, o sea, si la longitud más corta sumada con la longitud del eslabón más largo es menor o igual que la suma de las longitudes P y Q, entonces el mecanismo es Grashot. Y si el mecanismo es Grashot, quiere decir que al menos uno de los eslabones rotará completamente. Por el contrario, si no se cumple esta desigualdad, entonces el mecanismo no es Grashot. Vamos a hacer aquí un ejemplo muy sencillo. Entonces, bueno, por el cambio de computador también me tocó cambiar de programa. Este no es AutoCAD, es DraftSide, pero funciona más o menos parecido, ¿no? Bueno, entonces, digamos que tenemos un mecanismo. Ahí tenemos un mecanismo de 4 barras, ¿cierto? Vamos a hacer una medición aquí. Entonces, aquí estoy midiendo las longitudes de los eslabones. Bueno, parece que están como muy pequeñas esas cotas. Voy a hacerlas más grandes. Bueno, ahí sí ya las podemos ver, ¿cierto? Entonces, en este caso, en este ejemplo, ¿cuál sería S? ¿Quién sería S? El de abajo, profe, 135.
Bueno, entonces vamos a mirar. Entonces, S sería igual a 137, ¿cierto? Punto 7. Ese sería S. ¿Quién sería L? El más largo, ¿cierto? 384. 373.78. Y digamos que P sería 200, Profe, 207. ahí no sería 382. 382, ¿no es, profe? 382 más largo. En este caso es más importante identificar quién es S y quién es L, porque yo a este le podría poner P o Q, ¿cierto? A estos dos, a cualquiera le podría poner P o Q. Profe, ¿Listo? no, sí, los compañeros se refieren a L. Ah, bueno, sí, ya me di cuenta Es que de cuál era el error. L a la, realmente no es 373, ¿no? L es 382. 84, tienen toda la razón. No lo había mirado. P. Y entonces Q sería ¿cuánto? 373.78. 73. ¿Cierto? Entonces, ¿se cumple ¿es Grashot o no es Grashot? ¿Cómo es S más L versus P más Q? Pues entonces hagamos esa sumita ahí. S más L sería 137.7 520.54. más 382.84. Eso da 520, ¿cierto? 520.54. Y por el otro lado nos da ¿cuánto? 207.62 581.4. más 373.78. 581.4. Entonces, ¿cómo es esto versus esto? Es menor, ¿cierto? Pregunta, ¿es Grashot o no es Grashot? sí, ¿no? El mecanismo es Grashot. ¿Y eso qué significa? Que cuando pongamos a funcionar este mecanismo, al menos un eslabón va a rotar completamente. Profe, ¿y hay una forma de saber cuál es el que rota? Ah, sí, señor, sí. Ya vamos para allá, ¿no? Ya vamos para allá. Listo, entonces eso es la condición de Grashot. Ya sabemos entonces cómo probarla, ¿no? Vamos a mirar lo que dice el compañero. Vamos a ver. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Veamos si este es Grashot o no. Bueno, veamos si este mecanismo es Grashot o no. Entonces, ¿cuál sería el más corto, el eslabón más corto? Entonces, miren que este de aquí mide 12, ¿cierto? Este de aquí mide 30, este de aquí mide 26, y ¿cuánto mide este de aquí? O sea, ¿cuánto mide este, chicos? Porque este sería el 30. No, señor. 32.
No, ese es con hipotenusa, Claro, ¿cierto, porque aquí profe? tengo un cateto y aquí tengo otro, ¿no? O sea que este de aquí sería ¿cuánto? Le toca aplicar Pitágoras, ¿no? 32 al cuadrado más 5 al cuadrado. 32.3. 32.4, digamos. Listo. Entonces, ahora sí digamos quién es ese. Claro, sería 12, ¿cierto? Lo que es el más corto. El más largo sería ¿quién? 32. 32.4, ¿cierto? ¿Cierto? P sería 30, digámoslo así. Y Q sería 26, ¿no? ¿Cierto? Vamos a ver cómo es esto versus, entonces 12 más 32.4, eso sería 44.4. Y acá tendríamos 30 más 26, 56, ¿no? 56. 56, entonces pregunta, ¿es Gashot o no es Gashot? Sí, profe, sí es Si, Gashot. si es Gashot, si es Gashot, ¿no? Listo. Entonces, vamos a responder la pregunta de Jaime. Ahora, ¿cuál es el que rota completamente? Entonces, tenemos varias posibilidades. O sea, si el mecanismo es Grashot, es decir, si se cumple esta desigualdad que aparece aquí, hay 4 posibilidades. Tenemos un mecanismo de manivela-balancín, de doble manivela. Manivela-balancín quiere decir que uno rota completamente y el otro y este oscila. En este caso, en el mecanismo de manivela-balancín, el eslabón más corto es adyacente al eslabón fijo. En este caso, miren, aquí está el bastidor, este es el eslabón fijo, y el eslabón más corto queda aquí al ladito. Ahí obtenemos un mecanismo manivela-balancín. Es decir, cuando se cumple la condición de Grashoot, si el eslabón más corto está al lado del eslabón bastidor, entonces vamos a tener un mecanismo manivela-balancín donde el eslabón más corto va a rotar completamente y el eslabón de salida va a oscilar. ¿Cierto? Una condición. Otra condición. ¿Qué pasa si el eslabón más corto es el bastidor? Entonces obtenemos lo que se llama un mecanismo de doble manivela, donde tanto tanto el eslabón de entrada como el de salida, van a rotar completamente. Y tendríamos acá otro caso, que sería el caso de el mecanismo de doble balancín. En este caso, el eslabón más corto queda contrario al eslabón más fijo, ¿sí? Y en este caso, este es el que rota completamente, el de doble balancín. ¿Listo? Vamos a mirarlos aquí en un videito. Entonces, este sería, Todos los días luchamos para... este sería el primer caso cuando el eslabón más corto es adyacente al eslabón fijo. Entonces, este rota completamente y este de acá oscila, ¿no? ¿Listo?
Ese sería un caso. El otro sería cuando el eslabón más corto es el bastidor, o sea, este. Entonces, en ese caso, dos van a rotar completamente, ¿no? Y el otro caso es cuando el eslabón más corto es opuesto al eslabón fijo. Que sería este, ¿no? O sea, doble balancín se llama este mecanismo. ¿Listo? Entonces, ahora sí díganme, chicos, por ejemplo, ¿qué tipo de mecanismo sería? ¿O qué condición tenemos en este caso? Sería un Manivela balancín. manivela balancín, porque en este caso el eslabón más corto queda al lado del eslabón fijo, ¿no? Entonces tenemos un caso de un mecanismo de manivela balancín. Ahora les hago aquí una aclaración. En este caso, miren que el movimiento está entrando por aquí, ¿cierto? Por esta manivela, ¿cierto? Si el movimiento entrara por acá, es decir, que este es el eslabón de entrada y este de acá es el eslabón de salida. Si el movimiento entrara por acá, entonces tendríamos un mecanismo balancín-manivela. ¿Sí? Hago esa aclaración. Simplemente cambia el orden, ¿no? Bueno, y aquí abramos este. ¿Qué tipo de mecanismo sería? Balance. Ah, no, Manivela balancín. no. Manivela balancín, no, porque en el manivela balancín, No, ese el es el de eslabón más... doble balancín, no. Exactamente. En este mecanismo, el eslabón más corto es el bastidor, o sea que este es un mecanismo de doble manivela, ¿no? Doble manivela. Porque en este mecanismo, este y este rotan completamente. Este y este. Doble manivela. ¿Listo? Bueno, ¿y qué pasa si no es Grashot? ¿Qué pasa en ese caso? Ningún elemento rotaría. Exactamente, pero aquí hay un error, no es doble balancín, sería triple balancín, ¿no? O sea, si no es Grashot, todas las posibilidades es que es un mecanismo de triple balancín, porque ninguno rota completamente, los tres eslabones oscilarían, ¿no?
No es posible movimiento continuo. ¿Será que estos mecanismos son útiles o no? Porque, bueno, los Grashot normalmente sí son útiles, porque, ¿cierto? O sí es evidente la utilidad, porque una de las formas más fáciles de mover un mecanismo es con un motor. Entonces, si nosotros garantizamos de que un eslabón rote completamente, pues entonces estamos garantizando de que vamos a poder usar un motor. Pero en estos, donde ninguno rota completamente, ¿habrá utilidad o no habrá utilidad? Para estructuras, Profe, como los pistones, por ejemplo, los de las grúas y todo eso, esos son mecanismos que no rotan completamente, ¿no? Exactamente, en ese tipo de mecanismos se podría utilizar triple balancines, ¿no? Es decir, cuando se tienen actuadores lineales, como los actuadores hidráulicos o los actuadores neumáticos, ¿no? O actuadores también mecánicos o eléctricos que son lineales, ¿no? En ese caso se podría usar mecanismos no Grashot, es decir, que son útiles también. Hay unos casos especiales, y es que cuando se cumple la igualdad, porque nosotros miramos los casos extremos, no se cumple la desigualdad, es decir, S más L es menor que P más Q, en ese caso son Grashot. El otro caso extremo era cuando no se cumple esa desigualdad, y aquí tenemos un caso especial, y es cuando se cumple la igualdad. Entonces, estos mecanismos se dice que son mecanismos Grashot, pero son especiales. ¿Por qué? Entonces, miren que aquí, por ejemplo, este sería un caso, ¿no? Miren que en este caso, esta barra es igual a esta. La longitud de esta barra es igual a esta, y la longitud de esta barra es igual a esta. Entonces, si vamos a chequear la condición Grashot en este caso, vamos a llegar a la igualdad de que P más Q va a ser igual a S más L, ¿no? ¿Qué particularidades tienen estos mecanismos? Y estos mecanismos tienen la particularidad, y es que cuando esta barra se alinea con esta, ¿cierto? Como en este caso, estos mecanismos tienen un punto muerto. ¿Qué quiere decir ahí? ¿Qué quiere decir eso? Cuando ocurre ese alineamiento, el mecanismo puede moverse hacia un lado o hacia el otro. O sea que en ese punto el mecanismo pierde la determinación del movimiento. Se podría mover a cualquiera de los dos lados. Entonces hay que tener cuidado cuando se utilizan estos mecanismos, porque tendríamos que idearnos alguna forma de que el mecanismo pueda salir de esos puntos muertos, ¿no? Una de las formas de hacerlo es ponerle un volante. Entonces, si el mecanismo tiene un volante, la inercia del volante lo saca de ese punto muerto y permite de que no se indetermine ese movimiento. Otra forma es utilizar mecanismos, más de un mecanismo, ¿cierto? Y utilizarlos de una forma de que estén desfasados. Por ejemplo, este es el caso típico de un mecanismo utilizado en una locomotora, ¿no? Entonces, en una locomotora, eh, bueno, esto está aquí, digamos que este es el bastidor, pues está fijo, y estos mecanismos están articulados así, ¿cierto? Sería el caso de un mecanismo Grashot especial. Entonces, miren que cuando se alinea esta barra, cuando esta barra se alinea con esta, cuando queda aquí, pues llegaríamos a un punto muerto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Para que funcione bien. Entonces, los mecanismos de un lado, el mecanismo de un lado tendría esta posición en la barra, mientras el del otro lado estaría desfasado, ¿no? Estaría desfasado. O sea que estaría, por ejemplo,
Del otro lado estaría, por ejemplo, así. Este sería el de un lado, este sería el del otro. Entonces, mientras este está en punto muerto, este sí está, sí es capaz de salir de esa posición. Entonces, este lo saca el punto muerto, ¿no? Y cuando este llegue a punto muerto, pues este ya va a estar en una posición favorable donde lo va a poder sacar de ese punto. ¿Sí? Eso es respecto a los mecanismos Grashot especiales. También, aparte de los mecanismos de 4 barras, pues a veces también son importantes los de 6 barras. Estos son un poquito menos comunes, son más comunes los de 4 barras, pero también existen y es una solución factible los de 6 barras, ¿no? Entonces, normalmente los mecanismos de 6 barras son mecanismos articulados que se utilizan cuando los de 4 barras no ofrecen el desempeño que se requiera, es decir, cuando no se puede generar el movimiento requerido, ¿sí? O no se puede sintetizar una solución de 4 barras fácilmente, entonces en ese caso los de 6 barras son apropiados. Algunos de los más comunes es esta cadena cinemática de Watt y la cadena cinemática de Stephenson, ¿no? Aquí tenemos un caso de un mecanismo de 6 barras. ¿Listo? Entonces, nosotros precisamente cuando lleguemos a un punto donde vamos a sintetizar mecanismos, nos vamos a dar cuenta de que a partir de un mecanismo de 4 barras podemos obtener uno de 6, ¿no? Agregándole lo que se llama una diada. Eso lo vamos a ver más adelante. Normalmente los de 6 barras son el producto de empezar con uno de 4 y terminar añadiéndole 2 eslabones más para terminar con uno de 6, ¿no? Aquí también hay algunas inversiones cinemáticas o transformaciones. Entonces, de esta cadena, miren, por ejemplo, un eslabón, se llega a esta, una primera transformación. Aquí, por ejemplo, se fusionó un eslabón que era ternario, se lo hizo binario, ¿sí? Y acá hay otras transformaciones, ¿no? E inversiones. Bueno, entonces, a manera de ejercicio, trabajemos este ejemplo en 5 minuticos y lo socializamos, ¿listo? Para eso vamos a usar la condición de Grashot. Bueno, hagámoslo aquí, ¿no? Entonces, ustedes me van a ayudar. Bueno. Entonces tenemos el primer caso. El caso A vale 12, B vale 15, C vale 14 y D vale 4. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál sería el eslabón más corto? B, profe. En este caso.
D, profe. Exactamente. Entonces, en ese caso, digamos, en el primer caso, entonces, S valdría 4, ¿cierto? ¿Cuánto valdría L? 15, ¿cierto? E sería igual a 12 y Q valdría 14, ¿no? Entonces, ¿cómo es S más P versus P más Q? 10. Tenemos acá 19 versus 26, ¿no? O sea que es Grashot. Es Grashot. Grashot, listo. Pero, ¿qué tipo de mecanismo Grashot es? Biela manivela, perdón, manivela balancín, doble manivela, triple balancín. Manivela, manivela balancino es. Bueno, entonces vamos a mirar. El eslabón más corto en este caso es este, ¿cierto? O sea, el D. Este es el eslabón más corto. Miren que en este caso el eslabón más corto es adyacente al bastidor. O sea que tendríamos dos opciones, manivela balancín o balancín manivela. ¿Cuál sería de los dos? Es balancín manivela, ¿no? Balancín manivela. ¿Por qué? Porque el movimiento es opuesto, ¿no? A donde está el eslabón. Porque el movimiento en este caso, balancín manivela. Porque miren que si el motor estuviera aquí, sería manivela balancín. Pero como el motor está acá, es balancín manivela. ¿Listo? O sea, el movimiento no está entrando por la manivela en este caso. Bueno, vamos con el 2. Vamos con el 2. Entonces, el 2 es este. ¿Cierto? Bueno. Entonces, el eslabón más corto es 4. El eslabón más largo es 12. ¿Que vale cuánto? Digamos que 12. Y Q vale 5, ¿no? S más L versus E más Q, 16 y 17. ¿cierto? Aquí tenemos 16 versus 17. Es Grashot, ¿cierto? Es Grashot. Es Grashot. ¿Y qué tipo de eslabón? Sería igual al anterior, ¿no? El eslabón más corto es adyacente, que en este caso sería es adyacente al bastidor, ¿sí? Y sería un mecanismo de balance y manivela. Profe, en el momento en que dos eslabones sean iguales, deja de ser Grashof. O sea, si se cumple la igualdad, No, que digamos que dos, digamos el B sea 4 y D también.
y pues digamos que A sea otro valor cualquiera. Que no sea 12, pues, para que no se cumpla la igualdad. Digamos, en este caso, por ejemplo, B vale 5, o sea que D vale 5, digámoslo así. ¿Sería ese Y en que caso? A cambie, digamos, 10 y C quede en 2. No, espérate, veamos. Que ahí me confundí. Este, digamos que es 10. Y Ajá. D Este valdría 5, 12 5, y ¿sí? 5, ajá. Ajá, bueno. Entonces, ¿cómo quedaría en ese caso? ¿Cuál sería el más largo? Este, ¿cierto? 12 más 5 versus 10 más 5. Ahí en ese caso no sería Grashot, ¿no? Entonces no es Grashot. No se cumple la desigualdad, ¿no? Ya. ¿Listo? Bueno, vamos con el tercer caso. El tercer caso es este de aquí. Estos no. Y este tampoco. Vamos a ver este, ¿no? Miren que en este caso el eslabón más corto ahora es 3, ¿cierto? El eslabón más largo es 12. Es 4 y Q es 8. Entonces vamos ahí. Sí, 12. S más L versus P más Q. Entonces aquí tenemos 15 y acá tenemos 12. Entonces en este caso no se cumple la igualdad. Esto es mayor que esto y entonces tenemos que no es Grashot, ¿no? No es Grashot y entonces ¿cómo se clasifica ese mecanismo? Triple balance. Triple balancín. Listo. Triple balancín. Sigamos. Vamos con este de acá, el último. Entonces, en este caso, el más corto es 3, ¿cierto? El más largo es 12. Sería 12. Y Q sería 5. Entonces tendríamos S más L versus P más Q. Aquí tendríamos 15 versus 17, ¿no? O sea que es Grashot o no. Es Grashot. Grashot. Por una parte. ¿Y qué tipo de mecanismo sería? Entonces miren que en este caso el eslabón más corto es el B, ¿no? Es adyacente al bastidor. Por aquí entra el movimiento y entonces sería un mecanismo de manivela balance. Manivela balance. Listo. ¿Alguna duda hasta ahí? Profe, una pregunta, ¿y si se fuera el más corto ahí? Si C fuera más corto. Ujú. Bueno, hagamos ese. A ver, entonces,
Ese es otro caso, ¿no? Bueno, Sí. entonces, decime cuánto le ponemos a C. 5, 2, ok. 4, 4. 4, bueno. Dámosle 4, entonces. 4, ¿no? Bueno, entonces, C4, vamos a ver cómo nos queda esto. S seguiría siendo 3. El más largo en este caso va a ser 12, ¿cierto? P valdría 4, por ejemplo, y U valdría 5, ¿no? Entonces ahí evidentemente S más L versus P más Q sería lo siguiente. A ver, S más L sería 15 versus 9, ¿cierto? Entonces no se cumple la desigualdad, no es Grashot, y por lo tanto eso sería un triple balancing, ¿no? ¿Listo? Bueno. ¿Alguna duda hasta ahí, muchachos? Bueno, entonces,